Bien, entonces en la sesión vamos a revisar desde la perspectiva de la contracción y el tejido muscular, que esto pertenece a la primera semana del sistema o el aparato locomotor. Ya vimos la parte anatómica un poquito más gruesa, revisamos algunas bases, ahorita me voy a enfocar un poquito más en el tejido como tal muscular. Ya sabemos que una de sus principales características es la capacidad de contracción. Sabemos también que se clasifica según su morfología, según sus características, en el músculo estriado y en el músculo liso, aunque sabemos que por ahí hay un músculo especial que tiene características de las dos, ¿verdad? ¿Cuál es ese músculo? A ver, Kenzo. Es el músculo cardíaco, ¿no? Muy bien, efectivamente, el músculo cardíaco tiene morfológicamente características estriadas, pero fisiológicamente sabemos que al ser involuntario, pues comparte esa característica con el músculo liso, ¿vale? Deben de saber también que su origen es desde el mesodermo. Sabemos que el mesodermo es el mero mero para las cuestiones que tienen que ver con tejido conectivo. Y muy importante reconocer el concepto de sarcómera o sarcómero, ¿verdad? ¿Qué es un sarcómero, Joseph? ¿Estás por ahí, Joseph? A ver, Camila. La unidad contráctil muscular. Así es, la unidad funcional, ¿verdad? La unidad contráctil, perfecto. Esto, pues, no lo olviden, sabemos que desde la perspectiva histológica podemos dibujar diferentes líneas o discos. Entonces, la definición también es aquello que se encuentra entre dos líneas Z, es lo que vamos a definir como un sarcómero, ¿verdad? Una sarcómera. Eh, ¿Cuáles son las líneas Z? ¿Quién me recuerda a qué están unidas las líneas Z o con quién se relacionan las líneas Z? Ahí se puede ver en la imagen. ¿Sí lo alcanzan a identificar acá? ¿Con qué? Aquí, ¿quién me diría en dónde está la línea Z? Aquí donde tengo la manita es línea Z. ¿Qué dices tú, Eunice? Están unidas con la miocina. ¿Segurísima? Fíjate bien. Ujú. Aquí dice sarcómera. Sí lo notas, ¿no? Y ve el especie de paréntesis. ¿De dónde a dónde va? La línea Z sería donde se ve como eso, como en zigzag, o es que, Así es, muy bien, ajá, Sí, Pau. en sí, Así ajá. es. ¿Y eso con quién está relacionado, Eunice? Entonces, Con la actina. eso, ¿verdad? Muy importante. Bueno, entonces, ya las mencionaron sus compañeras, pues existen estas moléculas muy importantes, ¿no? Estos filamentos, los de miocina y los de actina. Entonces, los filamentos de miocina se constituyen hasta por 300 moléculas, ¿vale? Nosotros sabemos que están organizados desde una perspectiva de doble hélice. Ahí podemos reconocer, digamos, la parte más gruesa, el filamento de miocina, que también eso lo caracteriza. Si nos regresamos a la imagen, observen bien, ¿no? Las líneas rojas son más gruesas que las líneas azules, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva histológica, estos filamentos gruesos son los que corresponden a la miocina y los que son delgaditos a la actina, ¿vale? Es muy importante porque esto es lo que nos permite que el músculo como tal se contraiga. Vamos a revisar justamente cómo se compone una molécula de miocina que tiene esta doble configuración y es muy importante observar cómo tiene una porción que conocemos como su cola, que es esta parte larga, que es la que se va a enredar, y luego tenemos hacia acá una porción que le llamamos cuello, que es móvil, tiene una especie de bisagra, y la cabeza, que no es otra cosa más que pues una especie de enrollado de esta porción molecular, en donde al tener esta configuración tiene dos espacios muy importantes, un sitio para unirse con la actina, que es la que queda en la punta de la cabeza, y un sitio de unión con el ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Quién me recuerda para qué, en qué se usa eso del ATP o qué quiere decir ATP? A ver, Kenzo.
Bueno, el ATP pues es la energía celular y es adenosín trifosfato. Muy bien, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que este tema de la contracción, pues involucra un gasto de energía. Lo que siempre es importante aclarar es que, ¿qué es lo que efectivamente gasta la energía? ¿No? ¿En dónde se está gastando la energía? Aquí nosotros tenemos que hablar justamente de una teoría del deslizamiento de las fibras, ¿vale? Nosotros, eh, hasta la fecha, tenemos la teoría de que el músculo se contrae gracias a que la miosina, a través de sus cabezas, permite que éstas se deslicen sobre los filamentos de actina, como si estos fueran una especie de pista, como si fuera un carril para que estos ahí se muevan. Entonces, ¿qué es lo que gasta energía en este movimiento de deslizamiento? La liberación, el desanclaje, la relajación, por así decirlo. Esto, si lo entendemos, nos ayuda a explicar, y es una de las partes que le da mayor evidencia a esta teoría, que es el tema del rigor mortis, ¿vale? ¿Tú has escuchado ese concepto antes, Raúl? ¿Qué es eso de rigor mortis? Sí, cuando pues una persona pierde la vida, que coloquialmente dice que se ponen tiesas. Así es, ¿no? Se endurecen sus músculos, quedan en una posición contraída y esto es, pues justamente porque lo que involucraría la relajación necesita que se gaste este ATP. Entonces, pues bueno, ahorita tenemos esta perspectiva. Realmente esto es importante nada más en el sentido de entender cómo se organizan los filamentos de miosina y por otro lado, que tiene esta unidad funcional en donde hay un cuello y una cabeza porque vamos a escribir angulaciones, vamos a escribir posiciones de esta cabeza. Si observan, aquí la cabeza está en una dirección y aquí está en otra dirección, ¿verdad? Entonces escriben dos actitudes, por así decirlo, ¿vale? Una actitud que busca justamente gastar energía y otra actitud de poco potencial energético, que se describen a 45 y 90 grados. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Lo importante es que justamente en este movimiento de la cabeza, no sé si ven mi mano, como digamos, si mi brazo fuera la cola de la miosina, de esta molécula y su cabecita, digamos, aquí tiene una especie de ancla, cuando hace esto, se desplaza y luego se vuelve a liberar y hace esto y se desplaza, ¿no? Como si fuera una garrita, una manita que va avanzando. Eso es lo que ayuda a final de cuentas a que se dé la contracción, ¿vale? La actina, como lo hemos mencionado, hay diferentes tipos de actina, pero nosotros vamos a hablar ya como tal del filamento. Sirve justamente para eso, para que se deslice. No nos vamos a meter tanto, la verdad, en profundidad, que si la F-actina, que si la G-actina, que existe una descripción, porque a final de cuentas también se hace una doble hélice de una organización pues muy especial para que se pueda dar esta interacción. Lo que nosotros vamos a abordar es ya directamente esta porción final. Y lo que hay que entender es que si estamos hablando de una pista con un carril en donde se va a ir desplazando, pues nosotros tenemos que poner una especie de protección, una especie de guarda. ¿Para qué? Para que no se dé este movimiento todo el tiempo, si no todo el tiempo tendríamos que estar gastando energía para poder relajar este músculo. Y esto sucede gracias a otras dos elementos proteicos, que son la troponina y la tropomiosina, ¿ok? Estas dos estructuras lo que hacen es que protegen los sitios de interacción entre miosina y actina, ¿vale? Ahorita vamos a ver justamente cómo se da esto, se hace alrededor de 5 fases, pero pueden observar cada uno de estos tachecitos. Sería un sitio en donde de manera habitual la propia miosina, su cabeza, tendría interacción con la actina y cada uno de estos sería, digamos, un pasito hacia adelante. ¿Vale? Entonces, la troponina y la tropomiosina bloquean estos sitios de interacción, ¿vale? Cuando estos están en esta configuración en donde están adheridos, no permiten que la miosina y la actina estén en contacto. Es muy importante entender entonces que aquí tiene que haber un cambio iónico que permita que esto cambie su configuración. Nosotros sabemos que el aviso para la contracción depende por un lado de un estímulo nervioso, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el principal neurotransmisor relacionado con la contracción muscular? ¿Quién me lo recuerda? ¿Quién me dice?
¿Lo saben? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál creen que sea? Esto es un poco desde neuro, pero bueno, a ver, aquí valdría la pena recordarlo, es a través de la acetilcolina, ¿verdad? En donde primero va a haber un intercambio con iones de sodio y después tiene que haber un intercambio con calcio, ¿ok? Acuérdense que eso tiene que ver incluso con lo que conocemos como el retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Que ahorita, bueno, todo eso ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, no se preocupen. Lo que quiero que vayan entendiendo aquí es que va a depender del calcio que se dé este cambio de configuración para que efectivamente la miosina pueda desplazarse a través de la actina, que dijimos es esta especie de guía, ¿vale? A esta forma de movimiento es lo que se le conoce como la formación de puentes cruzados, ¿ok? En esta imagen solamente se las puse para que vean en contraste con esta, en donde la troponina justamente que está adherida a los sitios de unión de la miosina no permite que se dé esta interacción. Aquí ya los tenemos libres, ¿vale? Esto que parece como si fuera un ojo o una aceitunita, esta zona de aquí con esta zona de acá son los sitios de anclaje, ¿sí? Entonces, los tachecitos eran los sitios de acción bloqueados. Aquí ya no hay tachecitos, más bien ya están libres, ¿vale? Estos sitios de unión en color azulito más oscuro ya están libres para que ahí se una la miosina. Por otro lado, vemos que efectivamente en color rosado, el calcio es el que provocó el cambio de configuración de la troponina, ¿vale? Y el ATP es importantísimo porque justo es lo que tiene que ver con el gasto de energía, ¿vale? Que ATP no es otra cosa más que la unión de un ADP más un fosfato, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ADP? Ya nos había dicho Kenzo. ATP quiere decir adenosintrifosfato. Entonces, un ADP más un fosfato. ¿ADP qué quiere decir? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me explica qué es un ADP? Adenosindifosfato. Muy bien, Yoski, es decir, nada más dos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 más 1. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos estos 5 pasos, ¿sí los alcanzan a identificar? A cada uno de estos se le puede llamar de una forma, digamos, especial. Aquí lo que me interesa es que este ciclo de los puentes cruzados, ¿vale? Está escrito a través justamente de esta interacción dependiente de qué ion. ¿Qué ion dijimos que es el mero mero aquí? Calcio. El calcio, ¿verdad? Entonces, primero se va a encontrar en un estado de relajación, ¿sí? El número 1 es el que se conoce como estado de liberación, perdón, de liberación, ¿vale? Es decir, no está unido, ¿verdad? Como pueden observar, a partir del 3, del 4 y del 5 hay una unión entre la cabeza de la miosina con el filamento de actina. Ahorita no están unidos. Ahí, si se dan cuenta, la cabeza está como que agachadita, tiene una angulación de 45 grados y tiene un sitio de unión de ATP. Aquí la molécula viene completa. ¿Lo notan? También observen la troponina, está bloqueando los sitios de unión, por eso hay tachecitos, ¿vale? Luego en el número 2, esta es la zona o la etapa en donde se conoce como que esto estuviera en una posición de martillo o amartillado. Vean cómo cambió de posición de 45 grados, se extendió ligeramente, por eso se dice así como amartillado, a 90 grados, ¿vale? Es muy importante porque aquí el ATP sufre algo que se llama hidrólisis, ¿ok? Entonces cambia de ser ATP, se separó en ADP y un fosfato, ¿ok? Esto es lo que se conoce como la posición de alta energía. Es decir, aquí esto ya va a permitir que se dé, digamos, el siguiente paso en donde ya hay una unión, ¿vale? Aquí está en un estado de baja energía, aquí es un estado de alta energía, ¿ok? Todavía no se pueden unir porque siguen presentes ¿quiénes? Los elementos de la ¿quién? De la tropomiosina. Si lo notan, aquí la tropomiosina no está permitiendo que haya unión, por eso están los tachecitos, ¿ok? No es hasta la tercera fase que aquí ya es como tal el puente cruzado, ¿sí? Hasta ese momento ya hay una interacción, ¿vale? Ahí ya se está activando la fibra muscular y si pueden darse cuenta, ahí vemos el flujo de calcio, que es lo que terminó por darle el cambio
al unirse a la troponina, fíjense bien, el calcio que fue liberado por el retículo permite que este se una con la molécula verde que veíamos ahí, con esa proteína que dijimos es la troponina. Eso cambia la configuración de la tropomiosina y entonces ya se pudieron unir estas dos elementos, ¿vale? La cabeza de la miosina con la actina. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si se dan cuenta, el desplazamiento, ¿sí? Se está dando hasta el cuarto paso. Aquí está en un estado de baja energía, cambia el estado de alta energía por la hidrólisis también del ATP, se libera la unión, el sitio de unión de actina con miosina porque hay calcio que se une con la troponina y en ese momento, fíjense bien, cuando se libera un fosfato, que es lo que pasa acá, ¿sí? Se regresa al estado de baja energía y eso es lo que, vean la manita, ¿no? Estaba así, se estira y al hacer esto vuelve a avanzar. En ese momento es realmente en donde ya se está dando el avance, ¿ok? La cabeza, ¿sí? De la miosina se mueve a través del filamento de actina y esto es lo que permite la contracción muscular. Esto es lo que le da tensión o movimiento como tal al músculo, ¿vale? Al regresar a su estado de baja energía. ¿Sí se entendió esto? Esto es lo que al final está permitiendo realmente el desplazamiento de una molécula sobre otra, ¿sí? Para ya el quinto paso o el estado de desprendimiento, ¿sí? Se libera el ADP, si se dan cuenta teníamos el ATP, después se hidrolizó, se libera el fosfato, queda el ADP en este sitio de unión de ATP y reemplaza, ahí es donde se gasta la energía, se reemplaza justamente por el ATP. Y aquí, bueno, lo importante es que ¿qué le vamos a hacer al calcio, no? Entonces, si los niveles de calcio siguen elevados, pues esto se reinicia y entonces esto es lo que permite que el ciclo sea continuo, ¿vale? Si los niveles de calcio disminuyen, ya no tenemos quien nos ayude con la troponina para liberar estos espacios y entonces se termina el ciclo, ¿vale? A final de cuentas, es muy importante por eso tener tanto el ATP como energía para que se mueva la cabeza, pero además el calcio, porque si no, entonces no los deja trabajar. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Tenemos actores y de alguna manera elementos que permiten su interacción, ¿no? La cabeza de la miosina, los canales de la actina, los elementos que evitan que interactúen, porque si no, entonces estaríamos gastando energía a lo loco, ¿no? Este es como el regulador, ¿no? Hasta que no sale el calcio, se quitan estos frenos, por así decirlo, para que entonces se dé este movimiento, ¿vale? Esa es la que se conoce como digamos, el movimiento por puentes cruzados. Es importante que entiendan quiénes participan, en qué momento, a lo mejor no como tal fase por fase, pero son 5 elementos que tienen que ver con un estado liberado, ¿no? Un estado que cambia la posición o amartillado, ya como tal la formación del puente cruzado, luego como tal el movimiento, ¿sí? Que sería hasta el cuarto paso, y ya por último la liberación, que ya sabemos de qué va a depender, qué es lo que va a determinar entonces, a ver Yuri, si se da o no de nuevo el ciclo. Doctor, la verdad yo no entendí muy bien. Estoy tratando de analizar un poquito bien todavía. Ah, bueno, entonces fíjate bien. A ver, vamos a volverlo a explicar, ¿no? Para que Eh, una fibra muscular se mueva, se contraiga, lo que se da es un desplazamiento entre las fibras de miosina y las de actina. ¿Ok? ¿Cómo se van a mover estas? Yo decía, observa mi mano, ¿no? Si esta es la colita, es como si se fueran arrastrando, como si se fueran empujando, pero estas no lo hacen en desorden, lo hacen sobre una guía, sobre un carril, por así decirlo, ¿vale? Una pista. Nada más se van a mover sobre esa misma dirección, ¿sí? Lo que tú estás viendo aquí como una cabecita nada más,
En realidad ya dijimos, son 300 de esas, ¿vale? Entonces también vale mucho la pena aclarar que no todas las cabezas están en la misma fase del ciclo, ¿sí? Y eso es muy interesante porque justamente eso es lo que permite que el movimiento sea continuo, porque a lo mejor una cabeza está en una postura, pero la otra se está desplazando y la otra se está liberando, y entonces eso hace que se acorten las fibras. Acuérdate que la contracción a final de cuentas depende, tú tienes, esta es la longitud de tu fibra, si me ves en la cámara, y cuando se contrae, sucede esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que las acerca? ¿Qué es lo que las jala? ¿Qué es lo que las une? La miosina desplazándose sobre la actina, ¿ok? Estas 5 fases lo que te explican es, número 1, que no siempre se está dando este movimiento, ¿verdad? ¿Cómo evitas que la miosina se desplace sobre la actina? Porque tú le pones 2 proteínas que evitan que tengan contacto. ¿Cuáles son estas proteínas? Actina y miosina. No, esas son las que se desplazan. Yo la pregunta que hago es, ¿cuáles son las que evitan que estén en contacto todo el tiempo? Troponina y tropomiosina. Así es, abusados, ¿no? Las que están ahí en verde y en amarillo. Por eso ahí hay unos taches, ¿sí? Fíjate bien, Frida. La imagen 1, en las bolitas, que es la actina, ¿sí? Las bolitas tienen unos tachecitos, ¿ya los viste, Frida? Sí, Si te vas al número 3, por ejemplo, ya no hay tachecitos. Ahora las bolitas azules tienen otras bolitas azules más chiquitas, ¿ya las viste? sí, ya. Entonces observa muy bien porque el contraste entre la imagen 1 y la imagen 3 es la posición de la troponina y de la tropomiosina, ¿sí? En la 1, la tropomiosina está encima de los puntos que podrían interactuar entre miosina y actina, ¿sí? Y en la 3, como que se movieron, entonces ya los dejaron libres. ¿Qué generó ese cambio? ¿Qué permitió que se movieran? Pues la liberación de calcio, ¿sí? Porque el calcio cuando se une con la troponina cambia su configuración y entonces ya permite que se unan actina y miosina. ¿Eso queda claro? Eso no mueve per se al músculo, ¿sí? O sea, el nivel de calcio lo que permite es como prender o bajar el switch. Si el calcio está elevado o está libre para que se pueda unir a la troponina, entonces eso prende el sistema y permite que la cabeza de la miosina se una con la actina, ¿sí? Ahora, ¿qué mueve la cabeza? ¿Qué permite que la cabeza haga este movimiento para que al final se dé el desplazamiento? El ATP, ¿ok? Eso lo hace permitiendo que entonces pase de estos 2 estados. Tenemos un estado de baja energía, que a cuántos grados se encuentra la cabeza de la miosina cuando está en baja energía. 45. 45 Así grados. es, 45 grados. Y en el estado que se conoce de alta energía, está a 90 grados, como lo pueden ver en la imagen 2, ¿ok? La imagen 2 no se ha movido el músculo como tal, pero ya empezó la contracción en el sentido en el que ya la cabeza de la miosina ya se preparó para que cuando entre en esta posición a 90 grados y se ancle, ¿sí? En ese momento de anclarse, cuando se haga la hidrólisis del ADP, del ATP en ADP y el fosfato, entonces permita que vuelva a cambiar de estado y eso empuje, eso desplace, ¿vale? Entonces, repasamos. En la imagen 1, en la primera parte, no están unidos, están liberados. Está en baja energía y la troponina y la tropomiosina no permiten que se unan. Si se dan cuenta ahí, los niveles de calcio están bajos. No hay calcio en esa imagen, ¿vale? Que el calcio sería las bolitas como moraditas. En la imagen número 2, ¿sí? La cabeza de la miosina ya se está preparando. Ya cambió un estado de alta energía a través de la hidrólisis del ATP en estas 2 moléculas, que es el ADP más el fosfato. A final de cuentas, ese fosfato se tiene que liberar. ¿Para qué? Pues para regresar al otro estado, ¿sí?
Nada de eso va a funcionar si no pasa lo que vemos en la imagen 3, que es que al aumentar los niveles de calcio, cambia la configuración de la troponina, permite que la tropomiosina deje el espacio para que se una el azul con el rosado. En el número 4, como vemos, esto ya lo platicamos, cambia otra vez al estado de baja energía porque de tener ATP, ¿sí? Aunque lo tuviera disociado, es decir, en la imagen 1 está en rojito, es ATP. En la imagen 2 no es ATP ya como tal, pero sigue teniendo la misma carga porque tiene ADP más un AP más, ¿sí? Que sería el fosfato. Nada más que es importante hidrolizarlo porque no es hasta que se libera que quede en ese estado otra vez de baja energía, que son los 45 grados. Pero si se dan cuenta, ahí hay una flecha. No sé si alcanzan a identificar esta flecha que yo estoy señalando ahí. Esa flecha lo que está marcando es un desplazamiento, ¿sí? Se había unido con esta, pero al hacer el cambio de posición, ¿sí? Si se dan cuenta ahora el cuello de la miosina en la imagen previa estaba aquí a este nivel. Y ahora, ¿qué pasó con el cuello de la miosina? Avanzó. ¿Vieron que avanzó? Entonces, por eso pasamos después al quinto paso, ¿no? Que es donde se tiene que volver a separar para que entonces se repita el ciclo siempre y cuando los niveles de calcio sigan arriba. Si yo ya no lo voy a mover, estos niveles de calcio disminuyen y entonces se termina el ciclo. Esa es la parte mecánica, esa es la parte de cómo el músculo se mueve, cómo se están haciendo más cortas las fibras. Ahora sí, Yuri, ¿qué dudas tienes? ¿Cómo te puedo ayudar a que esto quede un poco más claro? Es que me revuelvo con más que nada con los términos, pero ya entendí un poquito cómo. Regresamos un paso entonces, ahí te van otra vez, ¿no? Acuérdate, esta imagen, nosotros nos podríamos ir, digamos que desde lo más grande hasta lo más chiquito. A ver, te ayudo un poquito a lo mejor viendo la perspectiva diferente aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si este carga. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, doctor. Está cargando el complete, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, acuérdense que nosotros, o sea, nos podríamos ir desde el músculo, ¿no? El filete muscular. Pero ahorita nosotros ya estamos en la parte más chiquita, ¿no? Entonces, acuérdate, el músculo se divide, está de hecho incluso rodeado por una capa, eso es importante que lo recuerden. ¿Cómo se llama la capa a esta membrana que cubre a la siguiente? Después de, digamos, el músculo completo, viene algo que se llama el epimicio, ¿verdad? El epimicio sería lo que cubre a varias de estas fibras. Y a la vez estas fibras están rodeadas por algo que se llama el perimicio. ¿Ok? Entonces nosotros estamos trabajando a un nivel ya mucho más chiquito. ¿Vale? Aquí tú ves cómo hay una conexión. Esta sería la parte nerviosa. ¿Vale? Y nosotros ya estamos viendo desde la parte un poquito más, digamos, interna, ¿no? Entonces, a lo que nosotros llamamos miofibrillas, justamente es lo que está compuesto por estas moléculas, por estos filamentos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. Aquí se logran identificar los núcleos, las porciones mitocondriales, todo eso es lo que le va a suministrar, pues, la energía y lo que va a permitir que haya este intercambio. Incluso si nosotros tocamos esta estructura que es así como anaranjadita, ese es el retículo sarcoplásmico. Eso es lo que va a permitir que haya un intercambio de calcio de manera efectiva. Todo esto es externo, ¿vale? Si te das cuenta ahora sí, esta imagen, no sé si la alcanzas a ver así como está, se parece un poco a lo que vemos aquí, mira. Aquí, observa bien, ¿sí? ¿Te das cuenta cómo está esta intercalada, esta parte roja con rosita, con azul, perdón? ¿Sí ves ese Sí, doctor. intercambio? Ese intercambio que ves Sí. aquí está representado en este modelo también. Mira, ahí se ve. ¿Sí lo notas? Por acá andan las líneas Z, las porciones de miosina y de actina. Entonces, nosotros ya estamos a un nivel micro, ¿vale? Mm, No pierdas de vista los nombres de los participantes.
Digamos que son 4 grandes participantes, ¿sí? Estos 4 grandes participantes forman algo, o sea, una unidad que se llama sarcómera. La sarcómera es el espacio o como tal, la integración de estos 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? La miosina, que es gruesa y tiene esta característica de que sus moléculas tienen una cabecita. La actina, que es mucho más delgadita, que aquí está en color azul y que tiene este acomodo, ¿vale? Redondo y como si fueran también dobles hélices. Y además la tropomiosina y la troponina, ¿vale? Estas proteínas son importantes porque están adheridas a la actina y como lo hemos mencionado, sirven como una protección. Sirven para que estas no estén en contacto todo el tiempo entre actina y miosina. ¿Hasta ahí vas conmigo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, si ya tienes los jugadores listos, vamos a ver cómo se desarrolla el juego. El juego se desarrolla de una manera sencilla. Obviamente, bueno, lo más sencillo posible lo vamos a tratar de explicar. Obviamente esto tiene su grado de complejidad, ¿no? Esta imagen que te puse aquí primero es para que contrastes con esta. Aquí la actina no está disponible para hacer la contracción. Y aquí sí ya, ¿vale? La pregunta que yo te había hecho justamente era, cuál es el ion que permite que la actina cambie de una configuración en donde no hay contacto a una configuración donde sí hay contacto entre miosina y actina? ¿Quién es el que al hacer un aumento en su concentración cambia la configuración de la troponina para que sí haya interacción entre miosina y actina? Dijimos que era ¿quién? Calcio. El calcio, ¿verdad? El calcio. Ya vimos ahorita, incluso en el modelo del Complete, que ese calcio no está en cualquier lugar. Ese calcio está almacenado y permite su intercambio gracias al retículo sarcoplásmico. ¿Qué dijimos que era retículo? Pues una red. Es una redecilla que está alrededor de las fibras que permite poner a disposición el calcio, ¿vale? Además del tema del ATP, este ATP pues viene de las mitocondrias, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Son estas mitocondrias las que están, pues por eso vean la diferencia o vean el esquema. En este esquema, cada una de estas son mitocondrias. Entonces, por eso tiene que haber muchas mitocondrias a nivel de esta fibra muscular, para que entonces puedan poner a disposición ese ATP y se dé el ciclo que acabamos de describir. ¿Vale? Lo que tú ves aquí como si fuera una nada más, en realidad está pasando con cada una de estas, ¿vale? Cada una de estas, ¿vale? Por eso les decía, no necesariamente todos lo hacen al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que la contracción sea constante, porque todo el tiempo tenemos, ¿sí? No es, digamos, una cuestión en serie, que si una falla, entonces las demás no se mueven, ¿no? Unas pueden estar ancladas, otras pueden estar en movimiento, y eso es lo que hace que todo el tiempo se esté desplazando, porque es como si se arrastrara, ¿sí? Este movimiento que hago con mi mano no es de gratis, es porque justamente si tú tienes aquí un punto de anclaje y este cambia su configuración, ¿qué es lo que hace? Lo desplaza y llega a otro punto de anclaje, ¿sí? Y como además hay más anclas en toda la estructura, pues eso permite que se esté moviendo. ¿Un poco más claro, Yuri? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, otros conceptos, ¿vale? El concepto de sarcolema, ¿vale? Este sarcolema no es otra cosa que la membrana que va a envolver a las fibras musculares, ¿sí? Tiene dos porciones, una que es la membrana plasmática y una cubierta externa que está hecho de polisacáridos, ¿vale? Entonces, es importante reconocer que en proporción se considera que hay un poco más de músculo esquelético en cuanto a volumen y a dimensiones, y este 10% restante es liso y cardíaco, ¿vale? Lo importante aquí es que se acuerden, ¿no? A final de cuentas, no son cuestiones que les vayan a preguntar directamente o qué porcentaje, eso pues no tendría mucho caso. Lo que sí importa es que entendamos que cada una de estas configuraciones morfológicas sirve para cosas diferentes, ¿verdad? El músculo esquelético es un músculo que sufre de fatiga por lo mismo, porque pues está consumiendo energía que depende de este ciclo, de este metabolismo aeróbico, ¿sí?
necesita la oxidación, aunque puede caer en un metabolismo anaeróbico también, ¿vale? Es muy importante reconocer que este músculo esquelético puede contraerse de forma potente, de forma abrupta, ¿vale? En contraste con el músculo liso, que es una contracción pues mucho más lenta, menos intensa, pero que afortunadamente pues no se desgasta fácilmente, ¿vale? Entonces, tengan eso presente. Aquí otra vez, por si hay duda con el tema de las miofibrillas y esta configuración que ya hemos visto varias veces, cómo le llamamos a cada región, ¿vale? Aquí se invirtieron los colores, ¿vale? Esto ténganlo presente, aquí se invirtieron los colores. En azul está la miosina. Aunque no estuviera esto, pues nosotros lo sabemos porque ya dijimos, si yo me fijo bien en la imagen, ¿qué era más grueso, la miosina o la actina? Miosina. La miosina es más gruesa, ¿verdad? Entonces, la miosina tiene un punto de anclaje que sería la línea M, ¿vale? La actina tiene un punto de anclaje que ya vimos en los esquemas. Aquí lo pusieron muy sencillo, pero en varios esquemas se dibuja de forma zigzagueante, ¿vale? También ese es un buen tip que nos daba Pau. Si tú lo ves zigzagueante, esa es la línea Z, ¿no? De zigzag, ¿va? Entonces, al espacio que queda entre las líneas M, entre los filamentos de miosina, perdón, a eso le llamamos el espacio I, ¿vale? O bandas. Banda A, banda H, banda I y los discos. Disco Z y disco M, ¿vale? Aquí nada más sepan que el M está asociado a la miosina, la Z a la actina, ¿vale? Entonces, muy, muy importante para que se ubiquen con respecto a eso, ¿sí? Ya dijimos que estas son las que permiten la contracción. Además de que hay otra proteína, esto sí es importante porque no la hemos visto como tal, que se llama titina. ¿Ok? Entonces, la titina permite un poco que se dé esta, pues, parte estructural, ¿no? Que no estén bailando estos dos elementos a la hora de mantenerse cercanos. Por eso nos dice ahí la relación de yuxtaposición, esa palabra se oye muy rara, ¿no? Yuxtaposición quiere decir que estén uno al lado de otro, entre miosina y actina, se mantiene por la titina, ¿no? Entonces, no la habíamos mencionado porque en realidad no forma parte importante del proceso de los puentes cruzados, pero sí desde la perspectiva estructural. La titina ayuda a que la miosina y la actina no anden bailando, estén cerquita de forma estable. ¿Queda claro eso? Por si se las llegan a mencionar. Sarcoplasma, el concepto de sarcoplasma, pues es lo que nosotros vamos a reconocer como este espacio que pues genera ahí, digamos, se produce un líquido intracelular, ¿sí? En lugar de citoplasma, desde la perspectiva celular, pues ahora sarcoplasma, ¿no? Entonces, este pues tiene iones y varias proteínas, además de que ahí se encuentran las mitocondrias, ¿no? Que ya sabemos que en el músculo esquelético son muy abundantes, ¿vale? El retículo sarcoplásmico ya lo vimos en esta imagen, ¿vale? Aquí lo acabamos de quitar. Incluso ahorita ponemos ahí esa imagen. Ahorita va a aparecer. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Ya lo hemos platicado muchas veces. Retículo, retis, quiere decir red. ¿Vale? Sarcoplásmico, pues tiene que ver justamente con la unidad de la sarcómera. ¿Vale? Entonces, el retículo sarcoplásmico es esta red que permite el intercambio de ¿qué ion dijimos? Calcio. Eso, ¿verdad? Entonces, este es muy importante para que se pueda dar justamente esta serie de movimientos, ¿vale? Vean, porque ahorita vamos a hablar de algo que también es importante, que seguramente esto sí se les va a preguntar, que tiene que ver con la velocidad de contracción. Entonces, fíjense muy bien, porque esto es bien interesante. Nosotros describimos de manera general cómo se da este mecanismo y pues podemos asegurar que estas cuestiones de actina y miosina pues se encuentran en todas las fibras, pero las fibras se pueden especializar, ¿vale? Independientemente de que las dos, porque solamente se dividen en dos grandes tipos, independientemente de que estos dos tipos sean músculo esquelético,
podemos especializar en una contracción rápida o en una contracción lenta. Entonces, entre más rápida sea la contracción, pues necesitan más retículo sarcoplásmico, ¿vale? Para que se pueda dar una mejor distribución del calcio. Aquí, la verdad, no tiene gran complejidad, solamente fíjense en qué es lo que se está evaluando, ¿vale? Nosotros tenemos dos tipos de fibras, ¿ok? Las tipo 1 y tipo 2, no se rompieron la cabeza, ¿vale? Entonces, las tipo 1 también se les conoce como fibras rojas, ¿ok? Estas son rojas porque tienen ¿qué? Mioglobina y muchas mitocondrias, ¿vale? Si se dan cuenta, entonces esto favorece que tengan un metabolismo pues, aeróbico, pero fíjense bien, porque su contracción es más lenta, ¿ok? La actividad de la miosina tipeasa es baja, porque ¿qué es lo que estamos evaluando a final de cuentas? Cómo se está hidrolizando el ATP en ADP más fosfato, ¿no? Entonces, esto lo hace de manera lenta, lo hace con poca actividad de esta enzima. ¿Para qué? Para que pueda resistir actividades largas, ¿ok? Por ejemplo, en los músculos posturales, ¿sí? Entonces, los músculos de mi espalda, pues yo no necesito pararme de forma abrupta. Yo me estoy manteniendo de pie durante todo el día. Y estos músculos, pues yo no quiero que se me fatiguen rápido, ¿verdad? Entonces, están diseñados para hacer una contracción un poco más duradera, por lo tanto, entonces se relajan fácilmente para que se vuelvan a contraer otra vez. Pues no, esto lo hacen de forma más lenta, ¿vale? Aquí le damos prioridad de alguna manera justamente a las mitocondrias y a la mioglobina porque queremos que tengan disponible el ATP y pues que no hagan este intercambio tan rápido, ¿vale? Por eso les puse ahí abajo, sí vieron esa película, ¿no? Ya van como en la 9, creo, ¿no? De Rápidos y Furiosos. Pero acuérdense entonces, incluso podríamos nada más decirlo así, ¿no? Rápidos y furiosos, porque las tipo 2 son todo lo contrario, ¿vale? Si las tipo 1 son oscuras y rojas porque tienen mucha mioglobina y mitocondrias, las tipo 2 se les considera las fibras blancas, ¿sí? Tienen menos cantidad de mioglobina, por eso no se ven tan rojas, ¿vale? Su energía, pues puede depender incluso de la glicólisis anaeróbica, y aquí la actividad de esta enzima es alta, por lo cual va a derivar en una velocidad de contracción rápida. ¿Sí? El desplazamiento entre la actina y la miosina va a ser mucho más rápida. Y esto, pues es porque lo que quiero hacer es un periodo, o sea, es un movimiento que necesita este gasto de energía a corto plazo. ¿Sí? A corto plazo. Es decir, si yo voy a levantar algo muy pesado, pues yo no quiero, piensen como en un carro, ¿no? En un carro. Es decir, yo puedo traer, eh, qué buen contraste sería, un camión, ¿no? El camión, pues te mueve grandes cantidades de productos por distancias largas, ¿no? En diferencia o en contraste a lo mejor con una Homer, ¿no? Que es una camioneta que trae un motor muy grande y entonces te sirve para hacer un sprint, te sirve para levantar pesas, pero pues que no puedes hacerlo todo el día, ¿verdad? No puedes estar en ese uso de esas fibras todo el día. O incluso para movimientos que requieren de reflejos. Por ejemplo, ahí nos dice de los músculos extraoculares, ¿no? Yo necesito que la contracción de los músculos de mis ojos esté a la par de la reacción con el sonido, de la reacción con que si me acabo de tropezar, de si algo llama mi atención. Entonces esa velocidad de contracción es muy rápida, de alguna manera explosiva. ¿Ok? ¿Sí queda claro cuál es qué tipo de fibras? Acuérdense de rápidos y furiosos, ¿sí? Porque las uno son las lentas, las rojas, las que son más de resistencia, pues, ¿no? En cuanto a duración, a actividad a largo plazo. Y las tipo 2 son explosivas, de velocidad rápida, ¿sí?
Y eso puede favorecer que también pues use otros mecanismos de obtención de energía, como la glicólisis anaeróbica, que es lo que platicábamos, ¿no? Por un lado es ciclo de Krebs con la 1 y en el 2 pueden utilizar el ciclo de Cori, ¿vale? Por si los han escuchado antes. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Bueno, entonces, esta siguiente parte ya nada más es revisar los pasos de la contracción muscular. Nosotros nos fuimos directamente a la parte de los puentes cruzados porque eso tiene que ver desde una perspectiva, digamos, molecular, es decir, cómo están interactuando estas proteínas para desplazar, para mover. Pero aquí vamos a ver qué es lo que provoca, qué es lo que enciende esos motores. Entonces, se podría resumir en unos 7 pasos. Los vamos a ver poco a poco. Lo que me interesa es que tengan presente como que cada paso, ¿no? Entonces, acuérdense, esto es muy similar al tema nervioso porque necesita de un potencial de acción. Los potenciales de acción, acuérdense que están condicionados por algo que se llama la carga, ¿no? Es decir, la polaridad de una membrana con respecto a el medio interno y el medio externo. Entonces, tenemos un potencial de acción que viaja a través de una fibra motora, ¿vale? Hasta las terminales de las fibras musculares. Es lo que nosotros veíamos en este esquema, justamente al principio. Déjenme regresarme acá. Lo que permite esa comunicación es esta estructura. ¿Estamos de acuerdo? Acá donde está la flechita. ¿Vale? Entonces, está esta parte nerviosa que no debemos de perder de vista porque cada terminal nerviosa, ¿sí? Va a secretar acetilcolina. ¿Sí, Kenzo? Solo una duda. Es lo que le llaman la placa motora, ¿no? Así es, la ¿Qué placa es eso? motora. Sí, así es la placa motora. Eso es muy importante, ¿no? Porque si eso no está íntegro, si eso no está enchufado, pues el músculo puede estar bien, pero no va a tener, digamos, la chispa que le permita activarlo. Entonces, es una buena pregunta, porque hay muchas enfermedades de la placa motora, ¿no? Hay cuestiones que no tienen que ver con el músculo propiamente, sino que al ser un tema nervioso, al no haber esa comunicación, al no haber la liberación de acetilcolina, el músculo no se va a activar, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente como lo vemos en el paso 3, esta es la que le va a decir a nivel local a la membrana que abra estos canales, ¿sí? Por eso son canales activados por acetilcolina, para que se dé un intercambio. ¿Cuál es el primer ion que va a trabajar? Pues primero vamos a permitir que sea el sodio, ¿ok? Los canales activados por acetilcolina permiten que el sodio se vaya a través de la membrana de la fibra muscular, ¿sí? La acetilcolina permite el cambio con el sodio, ¿sí? Como el sodio trae una carga, ¿sí? Provoca que se despolarice de manera local, lo que hace que haya un cambio en el voltaje y eso active más canales de sodio, lo que permite que se propague el potencial de acción en la membrana, ¿sí? En el quinto paso, este potencial de acción que va viajando a través de la membrana, lo hace, como les platicaba, como si fuera el tema de la cuestión nerviosa, al despolarizar la membrana muscular, esta va a dirigirse justamente hacia el retículo sarcoplásmico para que libere el calcio, ¿sí? Entonces esto ya es lo que se une con la parte de lo que acabamos de ver. Primero, acetilcolina libera sodio, el aumento de sodio cambia la carga, el cambio de voltaje libera todavía más sodio y este sodio es el que le termina por avisar al retículo, oye, hay que liberar calcio porque nos vamos a contraer. Si no se libera el calcio, ¿quién va a estar estorbándole ahí a la miosina? La troponina y la tropomiosina. Así es, muy bien, ¿vale? Una vez que se libere el calcio, ya es lo que este paso 7 y 8, digamos, es lo que hemos descrito con lo de los puentes cruzados. Nos dice aquí, los iones de calcio inician las fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina, eso ya lo vimos, para que se deslicen en un sentido longitudinal, lo que da como tal el proceso de contracción, ¿vale? Es lo que platicábamos en el paso 8. Si los iones de calcio se regresan al retículo, pues ya, se acabó, ¿vale? Si se quita el calcio, entonces regresa a la configuración anterior
lo que nosotros conocemos como la troponina y la tropomiosina, y entonces pues ya se acabó el proceso de contracción. Si no, si el calcio se permanece, si el calcio se mantiene, entonces se reinicia el proceso que vimos acá de los 5 pasos de los puentes cruzados. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda de esto. Los dos temas principales son, por un lado, las características de los tipos de las fibras, que esto con una tablita es muy fácil, ya dijimos rápidos y furiosos, rápidos, ¿sí? Y el tipo 1, nada más ahí a lo mejor acuérdense que son las rojas, ¿vale? Porque así también les llaman fibras rojas y fibras blancas, que lo ideal sería llamarle por las rápidas y las lentas, pero bueno, para que sepan que de alguna manera son sinónimos. Por el otro lado, la configuración de la teoría del deslizamiento, ¿sí? Déjenme ver si les pongo un videíto para como la imagen que mandó Kenzo, o no sé si mandaste como tal el video. Es un GIF. Es un GIF, ok. Por aquí hay un videíto, a ver, para que ustedes lo puedan ver, digamos, de alguna manera como que en acción, ¿no? Que no sea nada más, a ver, vamos a ver por acá. Este está cortito, este lo estaba viendo yo hace rato, a ver. Ahí ven YouTube. Sí. Muscles are composed of muscle Sí se fibers, escucha, which in ¿verdad? turn are made of repetitive functional units called sarcomeres. Each sarcomere contains many parallel overlapping thin, actin, and thick myosin filaments. The muscle contracts when these filaments slide past each other, resulting in a shortening of the sarcomere and thus the muscle. This is known as the sliding filament theory. Cross-bridge cycling forms the molecular basis for this sliding movement. Muscle contraction is initiated when muscle fibers are stimulated by a nerve impulse and calcium ions are released. The troponin units on the actin myofilaments are bound by calcium ions. The binding displaces tropomyosin. Ahí ven, en eso lo que estaba describiendo ahí es cómo llega el calcio y qué es lo que está haciendo acá. Fíjense bien otra vez, pongan mucha atención a eso. Vean la posición de esta como liana, ¿no? Esta como estructura alargada, longitudinal, está tapando. No se alcanzan a ver los sitios de unión. Aquí lo notan bien, ¿no? Esto es la parte de la cabeza de la miosina. Aquí está la actina, ¿vale? ¿La actina ahorita puede recibir a la miosina? No. No, ¿verdad? No es hasta que el calcio se une con la troponina y vean lo que va a The pasar. binding displaces tropomyosin along the myofilaments, which in turn exposes the myosin binding site. Entonces, cada uno de estos en morado es un sitio en donde esta ya se puede unir. ¿Estamos de acuerdo? At this stage, the head of each myosin unit is bound to an ADP and a phosphate molecule remaining from the previous muscular contraction. The myosin heads release these phosphates and bind to the actin myofilaments via the newly exposed myosin binding sites. The two myofilaments glide past one another, propelled by a head-first movement of the myosin units, powered by the chemical energy stored in their heads. As the units move, they release the ADP molecules bound to their heads. The gliding motion is halted when ATP molecules bind to the myosin heads, thus severing the bonds between myosin and actin. The ATP molecules are now decomposed into ADP and phosphate, with the energy released by this reaction stored in the myosin heads, ready to be used in the next cycle of movement. The myosin heads resume their starting positions along the actin myofilament and connect. ¿Qué vimos ahorita entonces? Esto ya lo explicamos, nada más creo que la animación nos ayuda a entenderlo, ¿no? A final de cuentas, ahorita vimos que hay un cambio en la posición de la cabeza, ¿verdad? Ya habíamos platicado, está el ADP más el fosfato. Aquí, al estar en 45 grados, está en un estado de baja energía, ¿vale? Lo que pasó antes, si me regreso tantito,
Fue justamente, observen, positions along the used in the next cycle and phosphate and por eso es el molecules estado de are alta now energía. Vean, aquí está decomposed en into 90 grados ADP y no es and hasta que llega la phosphate, with miosina the energy TPasa que released by permite que this se vuelvan a reaction disociar. stored in the Eso es lo que myosin nosotros vimos heads, como la ready to be hidrólisis, ¿sí? Como la hidrólisis de esta used in the molécula, next cycle of movement. ¿vale? The myosin heads resume their starting positions Y along the entonces está actin volviendo a myofilament reiniciar and el can ciclo. now Aquí begin a lo new que sequence of permite que esto actin suceda es que el binding. calcio The no se ha presence of retirado, further ¿verdad? calcium ions will trigger a new cycle. Y entonces por eso lo que platicábamos es la relajación, es el desacoplamiento, lo que gasta el ATP. Cada vez que se quiere desanclar, cada vez que la miosina se quiere separar de la actina, yo tengo que sacrificar moléculas de ATP. ¿Sí se entiende eso? Muy bien. Listo. ¿Alguna duda, algún comentario de esto? No sé a qué te refieres con los tipos de contracción, Kenzo. Bueno, es que es lo de isométrico,